plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Muy bien, nuevamente estamos aquí en Decime la Verdad con Luis Agasti. Él ya nos había acompañado a fines del año pasado. Si yo no recuerdo mal, ya estaba el resultado puesto de las elecciones para ese momento, o casi. No, fue en la previa al balotaje, me parece. Bueno, como sea, le agradecemos otra vez su visita aquí a Vorterix. En este caso lo convocamos porque, bueno, consideramos nosotros, como tanta gente, que es uno de los intelectuales más valiosos que tiene nuestra ciudad. Y como venimos hablando con distintos especialistas en la materia, nos interesaba también su respecto del bicentenario y algunas cuestiones vinculadas con la historia de nuestro país y con el devenir de nuestra historia desde hace 200 años y un poco más para acá. Luis, muchas gracias nuevamente. Y bueno, lo primero que me surge es, ¿qué significa para vos este bicentenario de la independencia? O sea, ¿cómo te llega? ¿Cómo crees que lo estamos viviendo? ¿Qué diferencias notás con la conmemoración que se dio hace 6 años del bicentenario de la Revolución de Mayo? Bueno, primero gracias por la invitación. A ver, la celebración de la independencia es una fiesta federal que no es porteña. Es, digamos, el 9 de julio es como un 25 de mayo para el resto del país, ¿sí? En verdad, y así lo decía la oligarquía, ¿no? Y eso además se puede ver en la Plaza Rivadavia, en donde todos los monumentos o bien pertenecen al centenario de la Revolución de Mayo o al centenario de la ciudad de Bahía Blanca, ¿sí? Pero no hay ninguno que celebre la independencia. De hecho, frente a la catedral, cerca de los Juegos, capaz que lo sacaron, pero había una pequeña plaquita que decía 1960, roble de la independencia, algo así. Habían plantado en el 66, para los 150 años, un roble, ¿sí? Que conmemoraba los 150 años de la independencia. O sea, una cosa menor, inadvertida, y el roble no está, ¿sí? No sé si todavía está la plaquita. En verdad, pareciera que el 9 de julio es como la extensión del 25 de mayo. Lo que habría que preguntarse es por qué no se declara independencia, por qué se demora tanto en declarar independencia. ¿Sí? Digamos, son 6 años. ¿Sí? Más que un mundial. Evidentemente se discuten algunas cosas. Esas cosas que se discuten se siguen discutiendo hasta ahora. ¿Tá? Básicamente una de ellas es qué programa económico vamos a tener, porque el problema no es tanto declarar independencia, pues nos podemos juntar, nos declaramos y listo, aplaudimos y no vamos a beber algo. No, el tema es que alguien te tiene que reconocer libre. Y si nadie te reconoce independiente, no sos independiente. Y el que te tiene que reconocer como independiente es Inglaterra. Ahora, Inglaterra te va a reconocer como independiente a cambio de algo, por supuesto. ¿Sí? Y ese cambio de algo, más bien se trata de tener cierto tipo de vinculaciones económicas que van a favorecer, por supuesto, a la burguesía industrial inglesa. De tal forma que queda ya a partir de 1820 como país dividido en dos, unitarios y federales, esa famosa grieta, ¿sí? que ni siquiera es la primera, pero bueno, es una de las más profundas, ¿no? Que sigue estando, en verdad, la grieta la profundiza el que la anuncia siempre, ¿no? Pero digamos, hay 2 proyectos aquí. Los unitarios y federales sigue hasta hoy. Esto es, nuestro país se dedica primordialmente a la agroexportación y productos, materias primas, o bien esa es una política industrial. Ya a esta altura no puede ser una industria pesada, sino de sustitución de importaciones. Para eso hace falta proteccionismo. Los países desarrollados son básicamente proteccionistas. Y el liberalismo se exporta hacia países como el nuestro. ¿Sí? El liberalismo puro, absolutamente puro. Es decir, las barreras arancelarias de la aduana se desaparecen. ¿Sí? Bueno, si vos no pagás aranceles por los productos extranjeros, vas a favorecer más bien a los comerciantes ingleses o hoy a los chinos. ¿Está? Eso es clarísimo. Entonces, hay, de alguna manera, no existe una independencia, sino una interdependencia o un cierto grado de autonomía. ¿Sí? Digamos, pero va a ser a cambio de algo. ¿Sí?
Y ese cambio de algo es precisamente insertarse dentro del concierto de las naciones como un país agroexportador. Ahora, una verdadera independencia, digamos, es un paso más que una autonomía, que es la que teníamos o la que tenemos. Somos autónomos, obviamente las leyes acá las ponemos nosotros, hasta cierto punto pones leyes. Convengamos que un juez de Nueva York, el juez Griesa, es capaz de influir en la economía argentina más que cualquier industrial, con leyes del Estado de Nueva York. Aceptado por la República Argentina como... Entonces ahí vos decís, che, la independencia es como atenuada, es más o menos como esa leyenda que dice que el bahiense es solidario. No, el bahiense, cuando hay inundaciones en Santa Fe, juntan colchones, juntan ropa, llevan camiones. Sí, no gana Macri por el 60%. Sencillamente porque un liberal no es solidario, es competitivo. Lo cual no está mal que sea competitivo. Es su sistema. ¿Sí? O es una solidaridad atenuada, no es inclusiva. O sea, no jodamos con eso. ¿Sí? Y con la independencia, o con esto pasa lo mismo. Si vos querés realmente ser un país independiente, es decir, que tu economía crezca de acuerdo a tu propio programa, básicamente tenés que proteger tu industria. O por lo menos fomentarla de alguna manera. Eso aparece entre unitarios y federales y no se ponen de acuerdo, por eso está la guerra, entre otras cosas, ¿no? También está el tema de la aduana de Buenos Aires, los ríos del interior, etc. Bueno, cuando se logra, digamos, cuando se resuelve el conflicto, derrotado Rosa, qué sé yo, se organiza la nación, se inventa el Estado argentino, ¿sí? Se pone a Rosas como un Hitler sin bigotes. No avances tanto después de Rosas. Perdóname que te frene. Los que están mirando vortexbahía.com, primero un detalle, lo vemos a Luis Agasti con la bandera argentina detrás. Fíjate que esto no fue buscado. Aparte vos, yo te dije, sentate en esa silla y vos te sentaste al lado y quedaste justo. Bueno, pero está bueno. Se ve claro, en vortexbahía.com vos nos podés ver acá atrás mío. Bueno, amigos. Bueno, no te pases de Rosas todavía. Venías planteando muy bien el tema unitarios y federales, del tema del centralismo porteño, de la aduana, del país agroexportador, o el modelo de país industrial que necesitaba del desarrollo de las provincias, del desarrollo de lo que llamamos el interior. ¿Rosas era unitario o federal? Más o menos como Perón. O sea, sí, no. De alguna manera, tiene políticas de protección industrial. No hay una industria, ¿no? Digamos, una industria incipiente que puede haber con el control de la aduana, ¿sí? Con barreras arancelarias. Pero el tipo hace lo imposible para no se dicte una constitución, no se cree el Estado argentino. Lo que hay son provincias unidas por pactos, nada más que eso. Porque la constitución que va a decir es federal. Y eso implica que las rentas de la aduana de Buenos Aires se federalicen. En el caso de que Buenos Aires sea además capital. ¿Sí? O sea, tiene algunas cosas sí que parecen federales, otras cosas que claramente no son. O el tema de los ríos, Paraná y Uruguay, en el caso nuestro sería más el Paraná, es decir, los puertos de ese río también pueden comerse con Inglaterra. ¿Sí? Carroza no quiere. ¿Sí? Entonces, por un lado sí, hay como cierta protección. Por otro lado, sí, una protección que favorece a los hacendados pampeanos, digamos, la provincia de Buenos Aires. Sí, una cosa más, es muy difícil simplificar a Rosa como simplificar a Perón. Por ¿sí? supuesto, ya vamos a llegar. No sé si a dos puntas. Lo que sí hay una leyenda negra después, que es más o menos, eso se va repitiendo. Así como Rosas era maquiavélico, que hacía cosas que ni Dante pone en el infierno, no, que agarró a un peón y lo estaqueó y lo llenó de miel para que las hormigas lo coman. Yo me acuerdo haber leído eso. Bueno, Perón tenía unos lentes rayos X con que miraba a las chicas desnudas. ¿Sí? Eso siempre se dijo. Cuando vino Gina Lollobrigida, había venido y el tipo tenía un par de lentes. Si vos googleás en internet vas a ver una foto trucada donde está Gina Lollobrigida en pelotas, caminando al lado de Perón. ¿Sí? Pone Google, imágenes y aparece. Entonces la gente, el antiperonista, decía, no, Perón tiene los lentes.
Perdón, y lo podemos comprar nosotros. La verdad que O sea, si están a la venta, los compro, ¿viste? los tenía Gianni Lunadei en mesa de noticias. Usualmente pasa, claro, con los que han hecho algún tipo de política que tiene algún sesgo proteccionista, se lo llama populistas, que pueden tener, obviamente, alguna vertiente populista, y siempre son monstruos, o están locos. Más allá de todo esto, Cristina Kirchner, está loca, la loca, yegua, no, está Ya llegamos, ya vamos a llegar. Primero, venías hablando de Rosa, yo te interrumpí, estabas hablando de la Constitución del Estado Nacional. Bueno, se dicta la Constitución, primer presidente constitucional Justo José Urquiza, un federal que no se sabe bien qué terminó siendo, Derqui, y después vienen 4 tipos que son muy significativos. Urquiza, Derqui, después viene Mitre, como presidentes, ¿no? Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Sí. Esa es la sucesión. ¿Cuál es tu mirada de esos tipos? O sea, ¿cuál es el modelo que logran imponer? Bueno, ahí el que soslayamos todos es el intelectual, que es Alberti. Sí, con sus peleas con Sarmiento. Las cartas quillotanas y toda esa historia. Claro, pero el tipo le dice en un momento, pará que cambiamos la bandera de España por la de Inglaterra acá, ¿eh? Bueno, en ese periodo se llama periodo de organización nacional. Esto es, hay que inventar el Estado argentino, no hay Estado argentino. Y eso se consigue, digamos, con la monopolización de ciertas cosas, o con la unificación de un territorio, hay que marcar fronteras, hay que sacar a los indios, con la unificación de la moneda, ¿sí? Con la unificación de la fuerza, la monopolización de la fuerza por parte del Estado, con el ejército, por ejemplo, se crea la escuela de guerra, o sea, todas esas cosas que aparecían en los cuadernos Rivadavia, ¿sí? Que los logros de Rivadavia y atrás aparecían los de Sarmiento, o que te enseñaban a vos, y se inventó el Estado argentino, la educación pública, etc. Ahora, ese Estado, a partir de los 80, implementa un programa económico, que es la agroexportación. ¿Tá? Pero no pueden, digamos, no pueden ver más allá de sus intereses de clase. Nuestras clases dominantes no son clases dirigentes, que es la diferencia que hay con el resto del mundo civilizado, Estados Unidos, Inglaterra, quizás Francia. Chile. Puede llegar a ser. Hay una dirección muy clara en Chile, sobre todo con el tratado con el Pacífico que han hecho, pero en todo caso, tampoco conozco tanto la realidad chilena, ¿no? Yo la conozco bastante poco. Pero nuestra clase dirigente, nuestra clase dominante, no es capaz de pensar un país más allá del propio usufructo de la riqueza. No pueden ver más allá. El ejemplo claro pasa hoy o pasa de hace un tiempo largo, ¿no? La gente, pensando nada más que en Bahía Blanca, la clase dominante, no que domina, la clase que decide cosas, no interpretan que la inseguridad, ¿sí?, es un problema social, que esto se debe a una serie de decisiones económicas que se tomaron en determinado momento, básicamente en el menemismo, ¿sí? Que eso produce desocupación, produce miseria por primera vez en Argentina, produce estados de hambre, gente que ha crecido sin nutrientes, etc. No lo ven así. Entonces, lo que ven es que la inseguridad es un producto individual. Hay gente que no aprovecha los beneficios de un sistema. Y dicen, en nuestra época no había reja, no había perro, no había guardia, no había... Que es verdad. Pero ¿cuál es la economía de esa época? Y la economía de esa época fue la de... que empieza un poco en los años 30 y la enfatiza Perón en el 43, la de sustitución de importaciones. Eso da laburo a la gente. Y es importante para que eso que ocurre a partir de acá del 30 y del 40, que vos mencionás, es importante el ascenso del radicalismo como un partido popular luego de la generación del 80. Digo, para seguir un poco con la línea que veníamos. Hablamos de los liberales de la generación del 80, que se dominaron hasta principios del siglo XX. Finalmente el radicalismo logra un espacio, se logran elecciones libres por primera vez en Argentina, no universales porque no votaba la mujer, ¿no? Pero bueno, hace 100 años justamente para el centenario de la independencia, Irigoyen era electo presidente en las primeras elecciones, podemos decir, libres en Argentina. Bueno, Marcelo Torcuato, Irigoyen de nuevo, en el año 30 lo derrocan. ¿Qué pensás vos? Vos venís de una familia de estirpe radical, ¿no?
O bueno, Sí. o tenés algún Sí. pariente. Bueno, Tiene tenés medio referentes radical, por mi eso. tío era el secretario de... sí, Bueno, en fin. socialistas, radicales. por ese lado. Tu visión de Sí. esos años del irigoyenismo, de su A ver, valor. nadie regala poder. El poder es algo que se construye o se roba, ¿sí? Pero cuando la generación del 80 decreta la ley Sáenz Peña del voto universal, que básicamente no es universal, pero digamos, el voto secreto. Claro. ¿Sí? Pero el voto era cantado. Uno, claro, uno lo cantado, dice y levantar la parece una mano. pavada decirlo, pero hay mucha gente que por ahí no lo recuerda, no lo tiene presente. Tenías que ir, levantar la mano y decir, Claro. voto por... Claro, tal cual. Entonces ahora no hay más presión. El voto es secreto. Pero ¿qué pasa con eso? Como el poder no se regala, se está absolutamente seguro que Irigoyen no va a modificar el modelo agroexportador. Por eso se permite esas elecciones. Por eso está esa ley. ¿Sí? O sea, ni en pedo te van a dar, digamos, el poder para que vos modifiques un programa económico. No existe en el mundo eso. ¿Sí? Cuando Irigoyen sí intenta algún tipo de cambio, en el 30, ahí le hacen el golpe de Estado. Y vos decís que a partir de la década del 30 empieza el modelo, aunque sea tibio, de Un poco sustitución más, de sí, importaciones. empieza el plan Pinedo, empiezan a ver, sí. Pinedo, que es, bueno, el actual, digamos, Federico Pinedo, el actual Sí. presidente del Senado, es nieto, creo. Sí, bueno, sí, pero también es son un Federico Pinedo. Pinedo, es uno de los tantos Sí. Federicos Pinedos que hubo. Pero Pinedo, el que está ahora, es un caso, un liberal muy interesante, un tipo que vale la pena discutir, un tipo muy solvente, o sea, no es la manga de bestia, porque realmente no hay mucho intelectualismo. Pinedo es un tipo muy respetable. Yo puedo estar en contra de Pinedo, pero puedo discutir y probablemente me gane la discusión, ¿sí? Pero no es que yo no soy liberal, pero no interpreto que los liberales son todos manga tarados o vendepatrias, no. Pinedo es un caso muy respetable para mí. Y el Pinedo del 30, ¿qué es lo que planteaba? Y Pinedo bueno, y su grupo, ¿no? Entre otras cosas, sí, es una política más fuerte de sustitución de importaciones, ¿sí? Es el famoso plan Pinedo. Sería un poco largo detenernos ahí, pero sí, de alguna manera habría ya que estamos hablando de la independencia, un intento de mayor autonomía, pero fomentando el enriquecimiento propio, ¿sí? Obviamente que hay industria, siempre hubo industria, pero estamos hablando que hay industria más bien como de base, por llamarla de alguna manera, ¿no? Pero eso que empieza de manera un poco incipiente en el 30, que además hay que recordar que el liberalismo encuentra en la crisis del 29 como una suerte de, no de fracaso, pero algo parecido. Entonces hay un fortalecimiento de los estados, aparece Keynes, ¿sí? Que es lo que de alguna manera ha propuesto el gobierno de Kirchner, y más con Kicillof, ¿sí? Un neo-keynesianismo. O sea, el Estado sale a proteger, ¿sí? Si se quiere, de este desborde propio de liberalismo sin control, ¿sí? Ahora bien, esa política de sustitución de importaciones llega hasta el 75. Ahí se produce el famoso Rodrigazo, y nuestra clase dirigente abandona eso, pero para sostenerlo hace falta un golpe de Estado, porque las bases salen, ¿sí? Y con toda la política criminal de que fue eso. Ahora, mientras eso ocurre, en el 76 en adelante, nosotros hablamos de la subversión, ¿sí? Mientras ocurre lo que está pasando hoy en economía, hablamos de la corrupción, ¿sí? Y eso es la parte de arriba. La corrupción no es política, no se habla de política, es hablar de delincuentes, que deben estar en cana, por supuesto, previo juicio. No nos va a dar el tiempo, Luis, para hablar de Perón por el tiempo que tenemos, pero un día vamos a invitar, si te parece, para hablar de peronismo. Sí. Que es un tema en sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, ahora todo esto, para cerrar, sí. Con los 200 años de independencia, y no sé cuánto, no sé. Es muy difícil decir algo en un mundo donde la tercera nación es Facebook. China, India, después Facebook tiene más habitantes que cualquier otro país, ¿sí? Una opinión sobre el kirchnerismo. Digamos. Néstor, Cristina, ¿qué te parece? Terminó su mandato hace algunos meses. ¿Cuál es el balance? Todo muy prematuro.
más allá de todos sus defectos y cosas que uno no estaba de acuerdo, creo que intentaron una recomposición de la economía con el fortalecimiento del Estado. Ahora bien, interpretar que por actos de corrupción ese modelo inclusivo es básicamente corrupto es no haber leído un puto libro de teoría de nada. Sí, no puedes vincular la corrupción de un funcionario con un proyecto político. Es como creer que, porque Macri tiene papeles en Panamá, ¿sí? Entonces todo este gobierno, todo el plan de gobierno es chorear. No, no creo que sea así. Tendrán sus ideas que no son las mías. ¿Sí? Yo creo que hay dos datos que son objetivos, que uno del Banco Mundial, del año 2013, de cómo creció la clase media en la Argentina del 2013 a 2013, una cosa inédita en la historia contemporánea, o casi inédita. Googlea Banco Mundial, que es alguien que no son amigos de los Kirchner. ¿Sí? Por otro lado, los informes sobre que en la última década los nacimientos en Argentina han crecido en altura los chicos por mejores nutrientes. Es un dato objetivo. ¿En dónde está ese dato? Ese dato está... ¿Qué médico lo dijo la otra vez claramente y citó todo con Aliberti? Está con Aliberti de tipo sí. Porque ese es un dato potente. Sí, es un dato pero real. Es mucho más potente incluso que el anterior porque es más un vaivén, lo otro, claro, si se quiere, ¿no? Esto es más estructural. Ahora, esto no significa, no significa aceptar todo del otro gobierno, porque además hay cosas que yo no estaba de acuerdo, qué sé yo. Luis, lo último porque se nos hizo el tiempo. Y ya está Hernán Montenegro, ahora vamos a hablar con él. Grande entre los grandes. Grande entre los grandes, en todo sentido. Luis, a ver, decime la verdad. Una cosa que te parezca buena, esto ya se lo pregunté hace poco a Gabriel Godoy, diputado del Frente para la Victoria. Una cosa que te parezca buena de Cambiemos, en cualquier nivel, nacional, provincial, local, una. Yo creo en este momento, cierta sinceridad que tienen. No antes de las elecciones, que vos escuchás el debate y están, digamos, nada de lo que dijeron que iba a hacer hicieron. Eso es clarísimo, basta googlear. Por suerte existe Google, Facebook, y YouTube y mirás, ¿sí? Pero para los tipos un poco más avisados, los liberales son así. Y hoy se muestran en su total sinceridad, ¿sí? Yo creo que eso es bueno hasta cierto punto, la sinceridad de un tipo que... Mirá, yo te voy a pegar un sopapo, ¿sí? Lo demás va en contra de mis valores más profundos. Yo no miro el mundo como una mercancía. No lo puedo ver así. No puedo ver seres humanos como variable de ajuste de algo. No puedo. Pero no interpreto que la gente que piense así esté equivocada o sea mala gente. Vemos el mundo distinto, pero no me parece que sean tipos jodidos. Aunque los hay, de un lado y del otro. ¿Sí? Pero buscarle algo bueno en 6 meses, donde no hubo una sola medida para las clases populares, ninguna medida. ¿Qué tiene bueno esto? Por ahora no veo mucho. Y en lo que respecta a la parte de la cultura, que a mí me interesa muchísimo, Bate Bahía Blanca, no puedo, me es difícil, salvo la sinceridad. Y por ahí tenía que pensar un poco, supongo que algo, no sé bien qué. Luis, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Seguramente un poco más adelante en el año te vamos a volver a convocar. Siempre nos importa tu mirada. No, bueno, muy amable. Muchas gracias. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.